está formado por riñones y por todo un aparato excretor que lo único que hace es transportar la orina desde donde se produce. Un invasor, disculpa. Bueno, gracias. Entonces tenemos dos riñones y toda una vía urinaria que lleva al exterior el producto de los riñones. Y todos están en el retroperitoneo. Acá tenemos una imagen del néter en donde se ven los dos riñones, uno de cada lado de la columna, se ubican más o menos a nivel de D12L3 en los niveles de la columna. Fíjense que tiene forma de poroto, con un polo superior, un polo inferior, un borde externo que es convexo, un borde interno cóncavo, por donde ingresa todo el hilio renal, ¿sí? El hilio va a estar formado por arteria, por vena y por pelvis renal. Primero viene la vena, después viene la arteria y después viene la pelvis renal. Y ahí lo que está marcando, ¿vos, María, estás marcando? Ay, no, es la clase. Quedó marcado el puntero. Y lo que estamos viendo acá, en realidad, es el uréter. Tengo una visita cada tanto. Bueno, entonces tenemos la pelvis renal, que surge a partir de hacia la línea media, el uréter desciende hacia la pelvis, pasa por debajo de los vasos gonadales y por encima de los vasos ilíacos, introduciéndose en la pelvis para después desembocar en la vejiga, ¿sí? Esto les traigo para ver más o menos lo que habían hablado antes con Sofía acerca de las fascias abdominales. Ahora estamos a nivel de retroperitoneo. Los riñones se van a encontrar en el espacio perirrenal, ¿sí? El espacio perirrenal va a estar limitado hacia adelante por la fascia renal anterior, hacia atrás por la fascia renal posterior, y esas dos fascias, la renal anterior y la posterior, se continúan con la lateroconal hacia los laterales, ¿sí? Tenemos que el espacio pararenal anterior va a estar limitado entre la fascia renal. A ver, discúlpenme un segundito que tengo problemas con el niño. Un segundito. Chicos, no sé si quieren aprovechar y hacer alguna pregunta. Perdón, tengo un niño aburrido dando vueltas. Entonces tenemos que a nivel, el espacio perirrenal anterior va a estar limitado por la fascia renal anterior y por el peritoneo parital posterior, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en el espacio pararrenal anterior es el colon ascendente, el colon descendente, el duodeno y el páncreas. Este espacio va a estar comunicado uno con otro lado porque no hay ningún tipo de bloqueo a la comunicación. El espacio perirrenal no va a estar comunicado, salvo por algunas pequeñas comunicaciones que son inconstantes, que se encuentran a nivel de L3 y L2, ¿sí? Y el espacio pararrenal posterior, que está ocupado solamente por grasa, que se continúa hacia el lateral con la grasa properitoneal de los flancos, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces esto les traje que es una imagen de un urograma excretor que básicamente ya es casi historia de la medicina, pero es importante saber que existe, saber cómo se hace, porque hay algunas situaciones en donde podemos contar solamente con un equipo de rayos y con contraste endovenoso y nos aporta mucha información del árbol urinario, ¿sí? En realidad esto es más que nada para ver la posición que tienen ambos riñones a nivel del organismo con referencia a la columna, ¿sí? Ahí vemos que el polo superior va se encuentra a nivel de la dorsal 12 y el polo inferior se encuentra a nivel de la lumbar 2 o lumbar 3, ¿sí? Esperen que voy a sacar la presentación porque así se queda quieto. Entonces lo que estamos viendo es eso, son los dos riñones. Vemos que el riñón derecho se encuentra siempre un poco más descendido que el riñón izquierdo, y el riñón izquierdo tiende a ser más voluminoso, ¿sí?
Cuando nosotros evaluamos la irrigación, ¿sí? Sabemos que es uno de los órganos más irrigados del organismo en comparación con el peso del órgano, ¿sí? Ustedes piensen que recibe gran cantidad de sangre y la filtra, y todo lo que filtra, ¿sí? Que es casi un 20% de lo que recibe la arteriola aferente, tiene que recuperarlo. A partir de eso vamos a tener una gran arteria que va a estar llegando al riñón y una gran vena que va a estar saliendo del riñón, ¿sí? Acá tenemos la arteria renal que se acerca al riñón, al nivel del hilio, se divide en arterias segmentarias, después da arterias interlobulares que va siguiendo toda la columna, el borde lateral de la columna de Malpighi, y llega a la unión córtico-medular y da las arterias arcuatas. ¿Sí? En este sector, lo que emite hacia la corteza son las arterias radiadas corticales, y de ahí directamente sale la arteriola aferente del glomérulo, ¿sí? Esto también nos sirve como para ver lo que es el espacio cortical y cómo la corteza emite prolongaciones hacia el interior del riñón, que van a dar las columnas de Bertini, y la médula renal, que va a estar formada por la sumatoria de todas las pirámides de Malpighi, ¿sí? Si nosotros hacemos un correlato con histología, sabemos que a nivel de la corteza vamos a encontrar principalmente los glomérulos renales, que es donde se va a filtrar la sangre, y así como se filtra la sangre, se filtran los fármacos, y entre ellos uno va a ser el iodo que nosotros aplicamos como contraste endovenoso. Se filtra primero, se concentra a nivel de los túbulos contorneados proximales, y al final, en los túbulos colectores van a formar, la sumatoria de todos los túbulos colectores van a formar la médula renal, ¿sí? Fíjense que justo que tenemos la pirámide tiene una base que se proyecta hacia la parte externa, y el vértice de la pirámide está hacia el interior del riñón. Ahí vamos a encontrar a la papila, y todos los orificios de los conductos colectores se van a abrir a nivel de la papila en un sector llamado área cribosa, y drenan directamente el contenido de los túbulos colectores hacia la pelvis menor. La sumatoria de las pelvis menores van a formar las mayores, y de ahí la pelvis, cálices menores, cálices mayores y la pelvis renal. Bueno, esa es un poco la parte histológica de ambos riñones. Tenemos bien los glomérulos renales a nivel de corteza, cómo la arteriola aferente se capilariza y sale la arteriola aferente, y ahí es donde se filtra prácticamente el 20% del plasma que llega, con gran cantidad de solutos, aminoácidos y líquido que hay que reabsorber a nivel de los diferentes túbulos renales, ¿sí? Esto es más o menos lo mismo que habíamos hablado antes. Algo importante que yo quería mostrarles, yo se los mencionaba en la clase, anatómicamente nosotros tenemos zonas de estrecheces anatómicas en la vía urinaria, en donde si existe algún cálculo, es donde más frecuentemente lo vamos a encontrar. Los puntos de estrechez anatómica, el superior va a ser la unión de la pelvis con el urétero, o sea, la unión uretero-pielo-ureteral, ¿sí? Que es una zona muy frecuentemente que encontramos cálculos de la vía urinaria. Otro es el entrecruzamiento con los vasos ilíacos, y donde más encontramos cálculos es en la desembocadura a nivel de la vejiga. Sabemos que, acá les traje un esquema, la desembocadura de los uréteres en la vejiga no es perpendicular, ¿sí? Porque si fuera perpendicular no habría mecanismo antirreflujo para que en el momento de la micción no subiera la orina hacia los riñones, y con esto que diera dificultades en la filtración, ¿sí? Entonces, al tener una desembocadura oblicua, en donde tenemos un trayecto intramural del uréter bastante prolongado, cuando se contrae el detrusor, lo que sucede es se colapsa la luz final del uréter, y con esto evita que la orina retorne al uréter de donde venía, si solamente tenga una vía de eliminación por la uretra. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Y esto les traje para que veamos un poco, si bien también es parte de, digamos, no lo hacemos habitualmente, no son métodos de imágenes que nosotros
lo tengamos disponible como primera opción, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta cuando no tenemos disponibilidad de una ecografía o una tomografía. Hoy en día, cuando se presenta un paciente con patología, con sospecha de patología urinaria, que puede ser desde infección baja, infección alta, algo obstructivo, pensando en un cálculo, o algo tumoral, lo primero que hacemos es una ecografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es inocua, nos evalúa muy bien el parénquima renal, podemos ver el espesor del parénquima, si hay dilatación, cómo está la vascularización, podemos evaluar muy bien la irrigación de ese riñón, y podemos evaluar gran parte del uréter, ¿sí? Más allá de la vejiga, y podemos evaluar si se vacía adecuadamente la vejiga o no. Con lo cual, la ecografía nos resuelve gran parte de toda la patología del árbol urinario y del sistema urinario, ¿sí? Pero muchas veces no vamos a contar con una ecografía, muchas veces se va a estar trabajando en el interior de una provincia en donde solamente tenemos un equipo de rayos. Y en este caso no es despreciable la imagen que nosotros podemos obtener. Fíjense que si nosotros, esto es una radiografía en donde va desde el polo superior de ambos riñones hasta la sínfisis del pubis, con lo cual está incluido todo el árbol urinario, ¿sí? Desde ambos riñones, los músculos psoas, y donde sería la topografía de los uréteres, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué podemos evaluar acá del retroperitoneo? Primero son los psoas, lo primero que salta a la vista, ¿sí? Si nosotros vemos el borde del psoas, significa que no hay procesos inflamatorios a nivel del retroperitoneo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el psoas cuando está en contacto con grasa no inflamada, o con grasa de cogenicidad grasa, perdón, de densidad grasa, ¿sí? Entonces, la densidad grasa del retroperitoneo con la densidad de agua del músculo nos permite delimitar muy bien el borde del músculo psoas. Cuando perdemos el borde del músculo es porque la ecogenicidad de la grasa fue similar a la ecogenicidad, ¿cómo se llama? La densidad de la grasa es similar a la densidad del músculo, con lo cual perdemos el borde del psoas, ¿sí? Entonces, la primera que tenemos que evaluar es la presencia o la visualización de ambos músculos. Después tenemos la posibilidad de ver los riñones, la posición, el tamaño, y si en topografía de lo que serían los cálices aparece alguna imagen que puede ser de origen cálcica, ¿sí? Fíjense ahí, en este sector tenemos un punto de densidad cálcica que perfectamente podría ser un cálculo, ¿sí? Y lo que evaluamos en forma indirecta es la vía excretora. Fíjense, nosotros sabemos que la pelvis renal surge desde el borde medial del riñón, ¿sí? Va hacia la línea media, desciende el uréter, va hacia la pelvis y luego desemboca en la vejiga. Si nosotros seguimos todo lo que sería el recorrido del uréter, y en ese sector aparece alguna imagen densa, cálcica, y tiene patología urinaria de ese lado, nosotros podemos sospechar que puede ser un cálculo. Fíjense, la vía excretora del lado izquierdo estaría saliendo de este sector, está descendiendo el uréter por este sector, y baja hasta la pelvis. En la parte alta del uréter izquierdo aparece una imagen puntiforme de densidad cálcica. Eso perfectamente podría ser un cálculo, ¿sí? May, Sí. me están preguntando recién por la imagen anterior si el número 13 está delimitando el psoas. El 13 es el borde del psoas, ¿sí? Porque el 12 lo que está marcando en realidad es la superposición del contenido, uy, se me fue para acá. La superposición del contenido aéreo del colon. El 12 sería el ángulo hepático del colon y el 4 sería el ángulo esplénico del colon, ¿sí? ¿Se entiende? Perdón, sí. ¿Dónde se ve esa formación cálcica? Fíjense, ahí, en este sector, fíjense que hay un área que es un poquito más densa, ¿sí? Puntiforme, que perfectamente podría estar en topografía de la vía urinaria, ¿sí? Ustedes me pueden decir, pero bueno, puede ser una calcificación de una región anterior del abdomen, puede ser una lesión de piel más densa que puede proyectarse, perfectamente. Nosotros, ¿cómo podríamos diferenciar si es algo anterior del abdomen o es algo de retroperitoneo? ¿Cómo se les ocurre?
haciendo una perfil. sin llegar a pedir una ecografía, por ejemplo, ¿no? Sin usar otro método. Por ejemplo, en este caso es del lado izquierdo, con lo cual no nos da mucha duda acerca, por ejemplo, de patología biliar. Pero si fuera del lado derecho, tengo una imagen, densa a nivel del árbol urinario, pero está del lado derecho, yo puedo decir, bueno, puede ser perfectamente un cálculo cálcico a nivel de la vesícula, ¿sí? Si estuviera, esperen que marco, en este sector, ¿sí? Entonces puede ser vesícula o puede ser retroperitoneo, ¿sí? ¿Cómo puedo yo diferenciar solamente con un equipo de rayos si es de la vesícula o del retroperitoneo? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué posición tiene la vesícula en el abdomen? ¿Está por debajo del hígado? ¿Es anterior o es posterior? Anterior. Es anterior, tiene una posición anterior, ¿sí? ¿Y qué pasa con el retroperitoneo y con la vía de excreción urinaria? Es posterior, está bien superpuesta. Cuando nosotros vemos al paciente de perfil, nosotros pensaríamos que estaría superpuesto a nivel de la columna, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? No se entiende la pregunta, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo acá, ¿sí? En este sector, en este sector tengo una imagen cálcica, puntiforme, ¿sí? Y ustedes me pueden decir, bueno, ese cálculo puede ser un cálculo urinario. Y yo le digo, no, pero puede ser un cálculo en la vesícula, ¿no? ¿Cómo diferenciamos si es un cálculo que se encuentra en la vesícula o un cálculo urinario? Solo con placa. Hacer el perfil, ¿sí? Piensen que la vesícula tiene una posición anterior en el abdomen, ¿sí? Con lo cual, si fuera un cálculo cálcico biliar, nosotros lo encontraríamos en el sector anterior del abdomen, en el perfil. Acá está, en el frente está superpuesto tanto lo anterior como lo posterior. Pero en el perfil nosotros veríamos, si fuera de la vesícula, en un sector más anterior, y si fuera un cálculo urinario, lo veríamos o superpuesto a la columna o se confundiría con la columna. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y solamente Sí, solamente hicimos una radiografía, ¿sí? O Sí, hicimos sí. dos, en realidad. ¿Tá? Entonces, ¿para qué nos sirve la placa? ¿Sí? ¿Nos da poca información? Sí, nos da poca información. ¿Podemos saber algo del parénquima renal? Y poco. Podemos saber la forma que tiene el riñón, cuando vemos el borde renal, podemos ver el tamaño renal, si hay alguna superposición de una imagen cálcica en topografía de los riñones o en topografía de los uréteres. Mucho más no podemos saber. Pero bueno, es una información que a veces hay sectores, que es principalmente el tercio medio del uréter, que es justo cuando ingresa en la pelvis, hay mucha superposición de intestino y de colon, ¿sí? Cuando hacemos ecografía. Entonces, es un sector en donde a veces es un poco más invisible, es más dificultoso poder ver, ¿sí? En ese caso, una radiografía nos podría dar información o directamente tendríamos que recurrir a una tomografía, ¿sí? Y bueno, y esta radiografía, ¿sí? Cuando nosotros tenemos varios estudios por imágenes que podemos hacer con contraste, ¿sí? Son estudios contrastados en un equipo, en una sala de rayos, que lo hace un médico, ¿sí? Podemos ponerle contraste endovenoso y lo que estamos evaluando es el riñón y la salida y la vía excretora urinaria, ¿sí? Ese sería el urograma excretor, que es el que vamos a ver ahora, para lo cual nosotros necesitamos que el riñón esté funcionando, ¿sí? Inyectamos contraste endovenoso por una vena, el riñón lo filtra, lo concentra y lo elimina. Y según el momento, el tiempo en que nosotros hagamos la radiografía, vamos a poder ver si el contraste está a nivel renal, a nivel de la pelvis o a nivel del uréter y vejiga, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces es un estudio contrastado que nosotros podemos hacer en una sala de rayos que nos aporta mucha información, pero es un estudio que nosotros necesitamos que el riñón esté funcionando, ¿sí? Hay otros estudios contrastados que es instilando contraste por una sonda, por medio de una sonda vesical, pasamos una sonda en la vejiga, pasamos contraste también
iodado y llenamos la vejiga, ¿sí? En este caso no estaríamos estudiando el riñón porque no llegaríamos nunca al parénquima renal, ¿sí? En condiciones normales. ¿Tá? ¿Se entiende eso? Nosotros, digamos, durante la formación ya directamente no se hacen los urogramas excretores. Ahora acá en una capital de provincia, una capital de un país, es muy raro que nosotros veamos un urograma excretor. ¿Por qué? Porque tenemos ecografía, tenemos la tomografía que nos aporta mucha información, mucha más información que la que nos aporta el urograma. Y con los mismos riesgos, porque nosotros estamos inyectando un contraste endovenoso a un paciente que puede dar una reacción alérgica, entonces, digamos, estamos obteniendo menos información que, por ejemplo, una tomografía con contraste, ¿sí? Entonces, ya básicamente quedó bastante relegado, pero me ha pasado a mí, nosotros en el último año de la residencia íbamos a rotar al interior de Neuquén. He visto durante los primeros 3 años de residencia, creo que 5 o 6 urogramas excretores en Neuquén, porque la verdad que hacíamos muy poco, y principalmente era un estudio preoperatorio para poder evaluar muy bien lo que son los uréteres, si había un doble sistema ureteral, antes de una cirugía, para no tener dificultades durante la cirugía misma. Cuando llego al lugar donde nos mandaron a rotar, lo primero que tenemos es 2 pacientes para hacer un urograma excretor, con lo cual siempre lo habíamos estudiado, lo habíamos visto, pero nunca lo habíamos hecho, ¿sí? Y ahí, digamos, empecé a ver que en realidad hay muchos lugares del interior que se sienten mucho más seguros. El médico que está en un lugar que tiene una sala de rayos y tiene un contraste, es mucho más fácil poder evaluar mucha patología desde el urograma excretor que ir a buscarlo por ecografía cuando no tiene tanta habilidad con el ecógrafo, ¿sí? Entonces, es importante saber que existe, es importante saber que le da mucha información, ¿sí? Pero básicamente quedó bastante relegado por medio del uso de la ecografía y de la tomografía, ¿sí? Entonces, el urograma excretor siempre surge, la primera radiografía que hacemos es a partir de una radiografía siempre de árbol urinario sin contraste, para poder evaluar si existe una imagen cálcica en topografía del riñón o de los uréteres, que si nosotros le ponemos contraste a veces queda enmascarada por la misma densidad, ¿sí? Luego empezamos a inyectar el contraste. Cuando terminamos de inyectar el contraste o cuando pasa un minuto del inicio de la inyección, siempre tomamos el inicio de la inyección como el minuto 0. Cuando pasa un minuto del inicio de la inyección, realizamos la primera radiografía. ¿Qué pasa? En este momento, al minuto, el contraste iodado está llegando a los riñones y está siendo concentrado a nivel de los riñones. Por lo tanto, lo que voy a ver es pintado con contraste bien denso, bien de aspecto digamos, metálico, ambos riñones si estuvieran filtrando adecuadamente, que es lo que necesitamos, que tenga el paciente una buena función renal para poder realizar el estudio, ¿sí? Entonces, en ese primer minuto nosotros obtenemos la nefrografía, que es ambos riñones bien tenidos con contrastes, que es el momento que los riñones están contrastándose, están concentrando el contraste. Esperamos 5 minutos del inicio de la inyección de contraste, hacemos otra placa a los 15 y otra placa a los 30 minutos. A medida que va avanzando el tiempo, va avanzando el contraste, ¿sí? Avanza, primero se concentra en los riñones y después se empieza a eliminar progresivamente por la vía excretora, ¿sí? Primero la pelvis y luego uréteres y vejiga, ¿sí? Esta es una imagen que se obtuvo inmediatamente después de terminar la inyección de contraste, al minuto del inicio, en donde tenemos una opacificación de ambos riñones, ¿sí? Se ve bien el contorno renal, se puede evaluar si hay alguna lesión que no capte contraste, ¿sí? Una lesión quística o una lesión tumoral va a captar contraste diferente a lo que lo hace el parénquima normal, ¿sí? La siguiente radiografía, que es a los 5 minutos, vamos a ver que cada vez el contraste empieza a ser eliminado, primero por cálices menores, cálices mayores, pelvis y uréter, ¿sí? Pero todavía queda algo del contraste concentrándose a nivel renal, ¿sí? Acá no podemos diferenciar en la placa si está a nivel de la corteza o de la médula, ¿sí? Porque no tenemos la posibilidad por medio de la radiografía de poder diferenciar las dos estructuras, ¿sí? Una se superpone con la otra. Sí, lo vamos a poder diferenciar en la tomografía.
En este caso estamos viendo una radiografía que fue hecha a los 15 minutos del inicio de de la inyección de contraste, y vemos que cada vez más contraste está en la vía excretora y cada vez menos en el parénquima. Fíjense cómo se va pintando todo el uréter y se va llenando progresivamente la vejiga, ¿sí? En condiciones normales, nosotros vamos a ver que el uréter va a ir eliminando, va a ir transportando la orina o el contraste por medio de movimientos peristálticos. Por lo tanto, hay sectores que normalmente a veces no vamos a ver tenidos y otros que sí vamos a ver con contrastes. Esto es un uréter totalmente normal. Del lado izquierdo no pasa lo mismo, en donde tenemos todo el uréter pintado. Perdón que estoy haciendo lío con esto. Tenemos todo el uréter. ¿Se ve la flecha cuando yo la marco así? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. así no hago lío. Entonces, tenemos todo el uréter con contraste, ¿sí? Esto es porque hay una dificultad en el vaciamiento del uréter a nivel de la unión uretero-vesical, ¿sí? Esto se llama ureterocele. Esto es una malformación, pero en realidad lo que hace es dificultar el vaciamiento, por lo cual lo vamos a ver mucho más pintado y ligeramente dilatado, ¿sí? Y acá tenemos la última radiografía que se hace de todo el árbol urinario, en donde prácticamente no tenemos contraste a nivel del parénquima, y sí tenemos contraste en pelvis y en ureteres y vejiga, ¿sí? La última placa que se hace es de la vejiga antes de orinar y después de orinar para ver si queda residuo postmiccional, ¿sí? Sepan que es un estudio que existe, es importante tenerlo en cuenta cuando no tenemos disponibilidad de otro método de imagen, ¿sí? Acá tenemos dos imágenes, es también un urograma excretor, más o menos esta fue obtenida cerca de los 15 minutos. Fíjense que tenemos bien el parénquima pintado de un lado y del otro, y en este caso tenemos una duplicación del seno renal y una duplicación de la pelvis y del uréter superior. Acá se unen ambos uréteres y terminan desembocando en la vejiga como uno solo. Si es una duplicación del sistema excretor del lado derecho, parcial, no completa, ¿sí? Y de este lado tenemos, en realidad es una duplicación completa de ambos sistemas excretores, ¿sí? Bilaterales, tanto de un lado como del otro. Acá no se va a ver, no se ve todo el uréter, pero es completa, ¿sí? Se ve solamente una porción del uréter medio, ¿sí? Profe, Sí. ¿podés marcar de la imagen de la izquierda, sería, Sí. hasta La dónde primera. llega, sí, hasta dónde llega el polo inferior, más o menos, del ¿De qué riñón? riñón? Del derecho es este, Sí. ¿sí? Ah, Y del izquierdo es este. Fíjense, acá tenemos los psoas. Los psoas se ven bien, ¿sí? sí. Esos son ambos músculos psoas, y acá tenemos el polo inferior del riñón derecho, el contorno externo, y polo superior no se incluye totalmente, pero está ahí. Y el otro, tenemos el polo superior prácticamente no se ve, ¿sí? Esos son bien los bordes inferiores. ¿Por qué? Lo vemos mucho mejor porque algo de contraste todavía está en el parénquima renal, ¿sí? Bien. ¿La duplicación esa es normal? No, en realidad es una malformación urinaria, ¿sí? Ah, bien. Una de las indicaciones actuales para hacer el urograma excretor justamente es para ver esto, para que en el momento de operar el cirujano no se encuentre con una duplicación, con una dificultad en el momento de una cirugía. Cirugía por trasplante renal, por reimplante de un uréter cuando hay reflujo, digamos, por lo que fuera. ¿Sí? Muchas veces le piden imagen chicos cuando hay una cirugía urinaria para ver cómo está compuesto el árbol urinario. Y acá lo que estamos Perdón, viendo la imagen de la derecha. Sí. Perdón, la imagen de la derecha, ambos uréteres están duplicados. Ambos están ¿Los de los dos duplicados. lados? ¿Sí? Fíjense, la duplicación ureteral se acompaña de una duplicación piélica, ¿sí? De la pelvis. Esta sería la pelvis superior, acá tenemos la pelvis inferior, acá baja uno de los uréteres, ¿sí? Acá esta porción no se ve porque seguramente está con una contracción peristáltica, acá tenemos el otro uréter, y ambos desembocan en la vejiga, uno en condiciones normales y el otro desemboca de forma alterada, ¿no? Y acá de este lado no se llega a ver bien en esta imagen la duplicación de la pelvis, pero sí tenemos un uréter completo y el otro ahí parcialmente contrastado, ¿sí?
Esta es una paciente mujer, evidentemente, ¿sí? De edad fértil, tenemos un DIU ahí a nivel de la pelvis, y tiene un reemplazo de cadera derecha. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Cuál profe. es el porcentaje Sí, profe. de- ¿Cuáles son las probabilidades de encontrarse con pacientes así? Un montón. En realidad nosotros en ecografía, yo no sé, chicas, ustedes cómo tienen los números, pero yo qué sé, por lo menos un 5% de las ecografías abdominales que hacemos encontramos una duplicación de la pelvis renal o una pelvis bífida, porque en realidad nosotros no podemos diferenciar por ecografía si está duplicado toda la parte superior de la vía excretora o es solamente el seno renal. Ahora después vamos a ver que a nivel del riñón, en la parte central donde ingresa el hilio renal, va a estar rodeado de grasa. Nosotros lo podemos diferenciar muy bien por ecografía. Cuando sí, ingresa un hilio, se ve, se ve. Cuando ingresa un un hilio montón duplicado, y en tomografía se ve sí, bastante. Sobre todo la pelvis bífida, que es el incompleto, digamos. sí, sí, es bastante frecuente de ver. Es más, digamos, está bien, quizá no tan frecuente como la duplicación de la pelvis, pero muchas veces encontramos un defecto de número renal. Nos encontramos con pacientes monorrenos que no sabían y son adultos y por primera vez hacen un estudio de imágenes. Me ha pasado de encontrar un tercer riñón, ¿sí? Un riñón pélvico. Son cosas, pues no son cosas súper extrañas, no son muy frecuentes de ver, pero cada una tiene su historia acerca de esto, porque bueno, se puede encontrar y se ve, ¿sí? Las malformaciones renales son más frecuentes de lo que uno cree. Fíjense acá. Bueno, esto también nos ha pasado, de ver bebés, de ver chicos y de ver adultos, en donde vemos un riñón, ¿sí? Este también es, más o menos serán a los, no sé si 15 minutos, pero sí a los 5 minutos de realizada la inyección de contraste, tenemos bien contrastado el parénquima renal derecho, y fíjense que yo lo puedo continuar con el polo inferior del riñón izquierdo, ¿sí? Este es un riñón en herradura, en donde se fusionan ambos polos inferiores renales a partir de un puente parenquimatoso por delante de la columna, ¿sí? O por delante también de los grandes vasos. Y esto también es frecuente de ver. Nosotros cuando hacemos ecografía vemos muy bien en un riñón, el riñón derecho, pero no se termina de ver muy bien el polo inferior del riñón derecho. Ahí, cuando no vemos el polo inferior del riñón derecho, hay que ir a la línea media y muchas veces encontramos el puente parenquimatoso que une los dos polos inferiores, ¿sí? Acá tenemos unos minutos más después de la inyección de contraste, en donde se está eliminando el contraste, ahí retorno, por cálices menores, cálices mayores, pelvis y uréter. Algo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos un riñón en herradura, es que, fíjense acá en la tomografía, este es el parénquima renal del polo inferior derecho, el puente parenquimatoso que une los dos polos inferiores y el riñón izquierdo. Fíjense para dónde sale el hilio renal, sale para adelante, ¿sí? O sea, cuando tenemos una fusión, también tenemos una variación en la posición del hilio renal, ¿sí? Y bueno, es uno de los... Sí. Ay, perdón. No, pero que bueno, ahí apareció mi voz. Pero bueno, tenemos acá entonces, es un... Ahí lo saco. Es un urograma excretor, ¿sí? Evidentemente un paciente con un cólico renal derecho. Cuando hacemos la primera radiografía del árbol urinario, la simple, sin contraste, aparece justo a nivel del tercio medio con el tercio inferior, una imagen densa redondeada, ¿sí? Esto sería justamente el punto de entrecruzamiento con los vasos ilíacos del uréter, ¿sí? Que es uno de los sitios en donde podemos encontrar cálculos de la vía urinaria, ¿sí? Cuando hacemos el urograma excretor, empieza a eliminar el contraste y cuando llega al sitio del cálculo, como es evidentemente un cálculo obstructivo total, genera una detención del pasaje de contraste y una dilatación consecuente hacia arriba del uréter, de la pelvis y los cálices, ¿sí?
Cuando fui al interior de Neuquén a rotar y encontré esos 2 pacientes con urograma excretor, era por cálculos renales que le pedían. Cuando nosotros en realidad en la residencia aprendimos muy bien a buscar cálculos renales, no solamente a nivel de los cálices, sino a nivel de todo el uréter, por medio de ecografía, me costaba hacer el estudio contrastado para buscar un cálculo. Entonces el primer urograma excretor sí lo hice, porque bueno, me lo pide el médico, lo voy a hacer. Evidentemente en ese paciente no era obstructivo, por lo tanto el contraste pasó y yo no lo llegué a ver, pero después fui a ecografía y lo encontré. O sea, la moraleja es, uno tiene que utilizar el método de imágenes que mejor maneja, en el caso de nosotros, y en el caso del médico tiene que utilizar el método de imagen que mejor maneja el radiólogo, ¿sí? Para poder dar una respuesta más precisa y sin exponer a la radiación al paciente. Obviamente el segundo paciente que tenía urograma excretor, hablé con el médico, directamente no lo hicimos el urograma y hicimos el diagnóstico de los cálculos renales por medio de ecografía, ¿sí? Para evitar la radiación del paciente cuando teníamos un método más inocuo para poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Bueno, esto más o menos es lo que habíamos hablado. Históricamente se hacía urograma excretor a todos, para las infecciones, para descartar un cálculo ureteral, cuando teníamos hematuria con una vejiga neurogénica. Actualmente solamente van a quedar para aquellas anomalías congénitas en donde antes de la cirugía el urólogo quiere saber el recorrido de los uréteres y si hay alguna duplicación, ¿sí? Todo el resto de las indicaciones hoy se hace ecografía y tomografía, ¿sí? Principalmente la resonancia magnética se reserva para algunas, patologías en particular. Otro de los métodos de imágenes que tenemos disponibles, que yo les había dicho, podemos inyectar contraste endovenoso, con lo cual el riñón va a concentrar y va a eliminar el contraste por la vía urinaria, o podemos instilar contraste a nivel vesical y ver cómo se comporta la vejiga, ¿sí? Pedir al paciente que orine, y esa sería una cistografía, en donde estamos evaluando la vejiga solamente con contraste, y si al momento de orinar existe reflujo vesicoureteral del contraste, por lo tanto existe reflujo vesicoureteral de la orina, ¿sí? Esto se usa mucho cuando hay diagnóstico de prolapso o incontinencia, pero también en los pacientes pediátricos para descartar el reflujo vesicoureteral en pacientes que han tenido infecciones urinarias a repetición, ¿sí? Este es un paciente adulto en donde se le pasa por una sondita muy finita el contraste a la vejiga, se llena la vejiga con el contraste iodado, se ven las paredes internas de la vejiga y el comportamiento que tiene al orinar, ¿sí? Si existe o no reflujo, si queda o no residuo postmiccional, ¿sí? Y qué pasa con el piso de la pelvis, el piso de la vejiga. Y este es un paciente pediátrico en donde se llena también con contraste iodado la vejiga, se espera a que orine, y cuando orina, si el contraste sube a uréter y a pelvis y cálices, es que existe reflujo vesicoureteral. En condiciones normales no debería pintarse ni el uréter, ni la pelvis, ni los cálices, porque no se está filtrando el contraste por vía urinaria, por vía renal, sino que se está instilando directamente por el interior de la vejiga. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende algo? Sí, profesor, entiendo. Sí, profe, como que hay un reflujo. Claro, en realidad, digamos, en condiciones normales, ese mecanismo valvular que yo les había contado de la desembocadura del uréter a nivel de la pared vesical, que lo hace en forma oblicua, es para evitar esto, ¿sí? Para el momento de orinar, que la orina no ascienda al riñón nuevamente, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Primero porque si hay una infección baja, al ascender la orina infectada puede generar una infección urinaria alta, y después porque hay un aumento de la presión hidrostática a nivel de uréter y de pelvis que no tiene una pared para sostener, ¿sí? Y con el tiempo, si esto persiste, empieza a dilatarse.
hay diferentes grados de reflujo vesiculolateral de acuerdo a la magnitud del reflujo, y va generando progresiva dilatación de la vía urinaria. Y en última instancia, con aumento de las presiones urinarias dentro de los cálices, lo que hace es empezar a comprimir el parénquima, reduciéndose cada vez más la porción que filtra orina, con la consiguiente dificultad en la función renal de ese riñón, ¿sí? Nosotros vemos mucho en pacientes que nacen con algún problema en la unión vesiculolateral que genera reflujo persistente, con dilataciones ureterales muy importantes y con compromiso parenquimatoso. Entonces, es muy importante en aquellos pacientes que tienen infecciones a repetición, primero descartar que no tenga reflujo, y si tiene reflujo, ver el grado, ¿sí? Y de acuerdo al grado, si es un grado leve, se le da un tratamiento profiláctico con antibiótico para que no haya infección que ascienda al riñón, o si tiene un grado más avanzado de reflujo, con mucha dilatación y con compromiso del espesor parenquimatoso, ahí se va pensando en una cirugía reparadora de la unión vesiculolateral, ¿sí? Porque evidentemente está refluyendo mucho más de lo que el riñón puede sostener, puede mantener, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. Este es otro paciente, fíjense, llenamos la vejiga, esperamos a que orine, porque la gran mayoría de los reflujos se producen en el momento de la micción o inmediatamente después, donde vemos reflujo bilateral, ¿sí? Vesiculolateral. Este es un frente, acá sería un perfil. Y este es otro de los estudios contrastados que nosotros hacemos de la vía urinaria, en donde evaluamos la integridad del calibre de la uretra, ¿sí? Se le pasa contraste, esto obviamente es una uretra masculina, la uretra femenina es muy corta y no suele dar tanta patología, ¿sí? En la uretra masculina, lo que se produce debido a diferentes procesos inflamatorios principalmente son reducciones del calibre de la uretra con consiguiente dificultad para el orinar y con aumento de las presiones hacia la vejiga y en última instancia hacia los uréteres, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es por medio de una sonda en la punta del meato, se va pasando contraste en forma retrógrada y se va pintando toda la uretra para ver que el calibre está normal. Y fíjense, retrógradamente, acá tenemos la parte de la uretra prostática, que es mucho más delgada porque está rodeada por la próstata, ¿sí? Esto es un estudio normal, una uretrocistografía, y acá tenemos una zona en donde hay una estenosis bien marcada, en donde evidentemente debido a un proceso inflamatorio se ha reducido el calibre y esto va a traer dificultades, evidentemente trae dificultades en la micción, ¿sí? Por supuesto, los estudios contrastados son reservados para determinadas circunstancias. La ecografía va a ser el principal método de imágenes que vamos a emplear para poder valorar la patología del tracto urinario. Va a ser, no solamente es imprescindible para cualquiera de los estudios contrastados, sino que muchas veces nos termina resolviendo la sospecha diagnóstica. Podemos ver, digamos, infecciones urinarias importantes, podemos, digamos, de infecciones urinarias altas, podemos llegar a ver dilataciones de la vía urinaria, cálculos renales, podemos ver mucha patología solamente con ecografía, ¿sí? Tumores ni hablar. Esta es una imagen ecográfica de un riñón fetal, en realidad es un riñón de un paciente neonato, ¿sí? En donde todavía tenemos las lobulaciones fetales, ¿sí? Esto pueden persistir hasta los 2 años de vida en condiciones normales, pero yo los traje porque es muy interesante esta imagen, porque se puede diferenciar muy bien lo que es la corteza, las pirámides renales y las columnas de Bertin, ¿sí? Acá sería la zona correspondiente al seno renal, que es un poco más ecogénica. Ahora vamos a verlo mejor en los adultos, ¿sí? Este es un riñón completamente normal. Acá también tenemos múltiples imágenes de riñones adultos. Fíjense, digamos, en algunos pacientes que son un poquito más gorditos es más difícil de diferenciar la corteza de la médula, pero tiene que siempre diferenciarse adecuadamente, ¿sí? Y vemos cómo resalta la ecogenicidad de la grasa del seno renal. Este es el sitio de ingreso del hilio renal y cómo se abre para buscar las diferentes, digamos, los diferentes grupos calicilares y los diferentes sectores del riñón.
Fíjense, acá tenemos una división del seno renal. Esto probablemente sea una duplicación de la vía de la pelvis renal o una pelvis bífida, ¿sí? Así es como nosotros lo podemos llegar a ver. Muchas veces podemos ver la pelvis duplicada, pero a veces es más difícil. Ya con ver la división de la grasa del seno, podemos sospechar que quizá existe una duplicación, ¿sí? Acá tenemos, bueno, es un riñón de un niño, en donde lo que estamos viendo es todo lo que se ve negro en ecografía, es líquido, ¿sí? Cuanto más negro, el líquido es más claro. Cuanto el líquido es un poco más blanco, es que tiene algunas partículas, que puede ser o pus o puede ser sangre. En este caso es líquido bien anecoico, bien negro a nivel de la pelvis renal y también a nivel de los cálices. Fíjense cómo están comunicados los cálices con la pelvis renal, ¿sí? Esto es una dilatación pielocalicilar de ese riñón, ¿sí? Con seguramente una reducción del espesor del parénquima renal, ¿sí? Y esto también tenemos una acumulación de orina a nivel de la pelvis renal que da una ligera dilatación. Este es un paciente que vi hace unos días, en donde este es un feto, ¿sí? Para que vean que no solamente podemos hacer diagnóstico de patología renal por ecografía en los niños y en los adultos, sino también a nivel, cuando hacemos la evaluación anatómica fetal, nosotros podemos ver la forma, el tamaño, esta diferenciación córtico-medular, ¿sí? Si existe alguna lesión quística o de otras características, y en este caso lo que estamos viendo es, fíjense, este es el riñón izquierdo, este es un corte longitudinal, el polo superior, el borde externo y el polo inferior, y vemos una dilatación de la pelvis y de los cálices, ¿sí? Y hay una ligera reducción en el espesor del parénquima. Esto es una dilatación de la vía excretora de este feto, ¿sí? Acá vemos que la pelvis es un corte transversal, nosotros medimos la pelvis en el corte transversal, en una distancia antero-posterior, para ver si hay dilatación o no. Y no solamente tenía dilatación de la parte superior, sino que cuando voy para ver el abdomen, acá le puse algo que se llama Power Doppler, que en realidad lo que ve es la señal de los vasos sanguíneos. El uréter claramente no se pinta, porque no tiene circulación de sangre en su interior, sino tiene circulación de partículas a una velocidad detectable. Y lo que estamos viendo es la dilatación del uréter izquierdo, o sea, no solamente tiene una dilatación de la pelvis y de los cálices, sino también a nivel del uréter. Muy probablemente este bebé tenga un reflujo vesicureteral antenatal, digamos, prenatal, ¿sí? Que seguramente vamos a tener que estudiar mediante primero por ecografía, obviamente, después mediante una cisturetografía, ¿sí? El riñón derecho estaba perfecto, pero bueno, no daba la posición del bebé para que se vea mucho mejor ese riñón, ¿sí? Pero el riñón derecho no tenía patología. ¿Se entiende? Ahí están pidiendo si podías mostrar el hilio del riñón de vuelta. El Hilio renal. en esta eco. Sí. Acá, fíjense, este es el No, era corte. de ¿Cómo? la imagen anterior. ¿De la anterior? ¿Esta? No. ¿Esta? Sí, dijeron en el chat que era la anterior. En realidad vemos todo, esto es todo el riñón, ¿sí? La parte parenquimatosa. Esa me parece que... Tenemos, esta es la corteza, esta es la médula. No son las imágenes más felices, ¿no? Ahora tenemos bien la corteza, estas son las pirámides renales, ¿sí? En la parte central, o sea, esto sería toda la parte del parénquima renal, corteza y médula, ¿sí? En la parte central nosotros tenemos un sector del riñón que va a ser el seno renal, que va a corresponder a grasa que rodea a las estructuras del hilio, tanto a las arterias, a las venas, como a los cálices, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo ahí es el seno renal. No vemos, en este caso, ninguna estructura del hilio. Cuando yo hago un corte axial a nivel de la porción media del riñón, veo entrar, esta probablemente sea la arteria renal, habría que ver si tiene flujo arterial o si tiene flujo venoso, pero puede ser perfectamente la arteria, ¿sí? Entrando a nivel del hilio, ¿sí? ¿A eso se referían? Sí, dijeron que sí. Ok. Y bueno, la imagen más linda de todas, que es la imagen tomográfica, ¿sí? Nosotros tenemos que, cuando no podemos resolver un paciente con sospecha de patología urinaria por ecografía,
el método de elección va a ser la tomografía, ¿sí? Podemos estudiar muy bien todo el árbol urinario, podemos estudiar bien los parénquimas renales con y sin contraste, ¿sí? Habitualmente se empieza a estudiar el riñón sin contraste para poder detectar que no existan imágenes cálcicas, litiásicas a nivel de los cálices o a nivel del uréter, ¿sí? Fíjense, cuando no usamos contraste, tenemos los dos riñones, el riñón derecho, el riñón izquierdo. Fíjense cómo se diferencia el seno renal que les mostraba recién en ecografía, ¿sí? Esa zona más blanca del centro del riñón corresponde a este sector de grasa que rodea los vasos del ilio, ¿sí? Y cómo a nivel del parénquima renal, cuando no usamos contraste, no podemos diferenciar corteza de médula, porque las dos tienen la misma densidad. Y tanto la corteza como la médula tienen la misma densidad o similar que la del hígado o que la del vaso, ¿sí? En este caso sería el borde inferior hepático, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Qué pasa cuando nosotros le ponemos contraste endovenoso? Lo mismo que nos pasaba en el urograma excretor, con la diferencia que acá esto lo vamos a ver mucho mejor, ¿sí? Hacemos una inyección de contraste. Cuando empezamos a hacer las imágenes, o sea, empezamos a hacer los cortes tomográficos a los 40 segundos de iniciada la inyección de contraste endovenoso, nosotros vamos a tener que el contraste va a estar a nivel de las arterias del organismo, va a estar a nivel de la arteria renal y va a llegar a contrastar toda la corteza renal, ¿sí? O sea, estaría a nivel de los glomérulos, concentrándose a nivel de los glomérulos. Por eso lo que vamos a ver en la fase cortical de contraste, que va a ser a los 40 segundos aproximadamente de iniciar la inyección, es bien densa la corteza y la médula todavía no está contrastada, porque todavía el contraste, o sea, todavía la filtración no llegó a los túbulos colectores, ¿sí? Va a estar a nivel de la corteza, a nivel de los glomérulos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Si nosotros, bueno, después de hacer esta fase cortical, esperamos unos segundos más, entre 100 y 120 segundos de iniciada la inyección de contraste, volvemos a hacer cortes tomográficos, ahí lo que vamos a ver es que el contraste no solamente va a estar en la corteza, sino que ya va a estar ocupando la médula, ya va a estar en los túbulos colectores, ¿sí? Esta sería la fase nefrográfica que nosotros veíamos en el urograma excretor, ¿sí? En donde no podemos diferenciar tampoco corteza de médula porque está todo tenido con contraste, ¿sí? Y si esperamos un poco más, a partir de los 3 minutos de iniciar la inyección de contraste endovenoso, el contraste ya va a empezar a eliminarse por la vía excretora, a cálices menores, a cálices mayores y a pelvis, uréter, vejiga y su ruta, ¿sí? Estaríamos teniendo toda la vía excretora. O sea, los riñones a nosotros nos sirven primero para eliminar el contraste endovenoso que de persistir en el organismo puede ser tóxico, ¿sí? Y después, al eliminarse por la vía urinaria, nos está contrastando toda la parte excretora urinaria. Si nosotros utilizáramos un contraste que se eliminara por vía biliar, por ejemplo, estaríamos pudiendo estudiar la vía biliar. Pero esto es un contraste que se elimina por vía urinaria, por lo tanto podemos contrastar toda la vía urinaria si hacemos los cortes una vez que está eliminándose el contraste. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende bien. Entonces, de ahí son las tres... ¿Cómo? ¿Ese paciente también tiene contraste bioral? Tiene contraste oral. En realidad son tomografías viejas. Ustedes piensen que yo tengo más años que las chicas, entonces tengo estudios más viejos. En esta época se usaba el contraste oral, ¿cómo se llama? Iodado, diluido para contrastar las asas de intestino. Fíjense, acá tenemos contraste oral. Esto sería el duodeno, la segunda porción del duodeno, el parte del intestino delgado, y ya tenemos hasta contraste en el colon transverso, ¿sí? Esto es colon transverso. Acá tenemos también contraste oral a nivel del intestino delgado, todavía este es el ángulo hepático del colon y parte del colon transverso, no tenemos contraste oral que haya llegado ahí, ¿sí? Nosotros antiguamente le dábamos casi 1 litro de contraste iodado diluido para que vaya tomando, y lo dejábamos progresar a nivel del tubo digestivo. Entonces lo que hacíamos era
ir evaluando, hacíamos la tomografía de acuerdo a lo que queríamos estudiar. Si estábamos estudiando patología colónica, dejábamos progresar el contraste por lo menos 45 minutos, una hora, para que llegara al colon. Y hacíamos el estudio tomográfico, le agregábamos obviamente contraste endovenoso en el momento del estudio, y teníamos contraste oral a nivel del intestino y contraste endovenoso, ¿sí? Actualmente, porque se usan digamos, tomógrafos en donde permiten reconstrucciones multiplanares. En esta época hacíamos reconstrucciones, pero como eran cortes de espesor de 5 milímetros, las reconstrucciones no eran tan lindas, ¿sí? Con las reconstrucciones actuales, si pusieran contraste iodado por vía oral, la reconstrucción estaría tapada por el contraste que se le da. Entonces se le da contraste negativo, se le da agua actualmente, ¿sí? Pero en esta época se le daba yodo todavía. Ya en esta época era hasta antes era helicoidal, pero no multidetector, ¿sí? el tomógrafo. ¿Y el paciente estaría en decúbito supino? No, está en decúbito dorsal. Fíjense acá, esta es la mesa del tomógrafo, acá están los soportes, y está boca arriba, ¿sí? Está bien. Salvo alguna ocasión particular, siempre va a estar boca arriba. Entonces tenemos, primero empezábamos a estudiar al paciente de acuerdo a lo que se está buscando, es el protocolo que se usa, ¿no? Pero estos son los primeros, son cortes sin contraste, en donde vemos el hígado, ¿sí? Vemos la vesícula biliar de densidad menor, porque tiene densidad líquida en su interior, tenemos ambos polos superiores, apenas se llegan a ver, tenemos la glándula suprarrenal derecha, la suprarrenal izquierda, aorta y vena cava inferior, ¿sí? Esta sería parte del estómago, vaso y algo del páncreas, ¿sí? Fíjense acá tenemos un poquito más el páncreas a nivel del cuerpo, y acá ya tenemos el páncreas casi completo, ¿sí? Vamos bajando, son cortes consecutivos que van descendiendo, donde tenemos cada vez más parénquima renal, ¿sí? Fíjense, esto sin contraste no podemos diferenciar lo que es corteza y que es médula, pero si existiera alguna lesión, ya empezaríamos a verla por ejemplo, un defecto en el contorno o una alteración de la estructura misma del riñón. Acá ya vamos bajando un poco más, fíjense cómo empieza a aparecer la grasa del seno renal, ¿sí? Tiene densidad grasa igual que la densidad grasa del resto del abdomen, ¿sí? Y acá tenemos justo el punto de entrada del ilio renal, tanto del derecho como del izquierdo, ¿sí? Ambos músculos psoas, ¿sí? Acá seguimos sin contraste, fíjense, ahí está saliendo el uréter derecho, el uréter izquierdo, acuérdense que los uréteres descienden a la pelvis sobre los músculos psoas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir continuando el uréter, por más que no tenga contraste, lo vamos a seguir viendo siempre por delante del psoas como una imagen redondeada, ¿sí? Porque estamos haciendo un corte axial de una estructura longitudinal, ¿sí? Fíjense, todo el intestino delgado como se ve acá, el colon ascendente, el colon descendente. Bueno, grandes vasos, nada con contraste, ¿sí? Le ponemos contraste endovenoso en una fase cortical. Fíjense, el primer riñón que normalmente vemos va a ser el riñón izquierdo, que va a ser el más alto, ¿sí? Entonces empezamos los cortes superiores, vemos el riñón izquierdo, muy bien tenida la corteza, no está tenida la médula renal, ¿sí? ¿Qué les parece que es esto que está acá? ¿Qué les suena que es esto? La vena cava con las ramas, puede ser. Tenemos la vena cava, pero está recibiendo ¿qué cosa? Vamos de vuelta, ahí subo. La vena renal izquierda, ¿sí? Tenemos la vena renal izquierda que está pasando por debajo del compás aorto-mesentérico, esta sería la arteria mesentérica superior, esta es la aorta, y la vena renal izquierda está pasando por debajo del compás para desembocar en la vena cava inferior, ¿sí? Fíjense el tamaño de la arteria y el tamaño de la vena, perdón, el tamaño de la vena y el tamaño de la arteria. Esa es una forma de diferenciarlo. Otra forma de diferenciarlo es continuarlas y ver dónde desemboca o de dónde se origina, ¿sí? Si la continuamos y desemboca en la vena cava inferior, va a ser la vena renal, y si la continuamos y se origina a nivel de la aorta, va a ser la arteria renal, ¿sí?
Esta va a ser la arteria renal izquierda, esta es la arteria renal derecha. ¿Se entiende? Profe, disculpe, Sí. ¿puede mostrar los uréteres en las imágenes anteriores? Que no llegué ¿En a las verlo. anteriores o ahora? En ambas, ya que estamos. Acá no tenemos uréter. ¿Por qué no tenemos uréter? Porque es un corte No está superior. A la contrastado. altura del corte. Totalmente, estamos del ilio para arriba. Así que uréter acá no lo vamos a buscar. A nivel del ilio, lo único que vamos a encontrar son cálices o pelvis. ¿Sí? El uréter lo vamos a ver del ilio para abajo. ¿Tá? Mejor se lo voy a mostrar con contraste, que es la forma más clara de verlo. ¿Sí? Entonces tenemos los dos riñones, riñón derecho, riñón izquierdo. Fíjense cómo, este es un quiste simple, es muy frecuente de encontrar en los riñones, fíjense cómo no toma contraste. ¿Sí? Cuando ponemos contraste endovenoso, la patología renal se delimita muy bien. ¿Sí? Ya sea patología vascularizada o no vascularizada, como en el caso de este quiste renal. Ahí, esa era la fase cortical. ¿Sí? Esta es la fase nefrográfica, en donde vemos el contraste tanto en la corteza como en la médula. ¿Sí? No les mostré el uréter, en realidad no incluí imágenes, porque todavía no está contrastado en la fase anterior. ¿Sí? Ustedes piensen que en la fase arterial, en la fase cortical, solamente tenemos contraste en la corteza, no tenemos ni en la médula, ni en la pelvis, ni en el uréter. ¿Sí? Por lo tanto, el momento ideal para evaluar el uréter es la excreción, o sea, después de los 3 minutos de inyectado el contraste, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, Sí. profe. O sea, acá Profe, no, digamos, sí. ¿es el mismo paciente con y sin contraste o son pacientes distintos? Son pacientes diferentes, pero en realidad perfectamente le podemos hacer al mismo paciente. ¿Sí? De acuerdo a lo que se está buscando es el protocolo de contraste que se usa. ¿Sí? Habitualmente, digamos, acá en este paciente se hizo la fase cortical y en este es otro paciente, se evalúa en la fase nefrográfica. ¿Sí? De acuerdo a lo que estamos buscando. Ah, ok, no es que al paciente se le hace todo, sino No, que... no siempre se hace todo. Puede hacérsele todo de acuerdo a, por ejemplo, tenemos una lesión tumoral y queremos ver cómo se comporta el contraste en las diferentes fases. ¿Sí? Ahí vamos a hacer una fase cortical y vamos a hacer una fase nefrográfica y una excreción, por supuesto. ¿Sí? O sea, todo el protocolo se adapta a lo que se está buscando en el paciente. ¿Sí? No es habitual que se haga todo a todos. ¿Sí? De acuerdo a lo que se busca es la fase de contraste que se elige. ¿Sí? Y acá tenemos, bueno, la fase nefrográfica, tenemos bien tenido todo el riñón, tanto corteza como médula, ahí está saliendo la pelvis renal, fíjense como ya algo de contraste está saliendo por la pelvis, algo se está excretando. ¿Sí? Si yo les muestro esta imagen, que me llamó la atención, perdón, ¿qué les parece que es? Chiquitito está. Piensen la forma, el contenido y la ubicación. Ahí por ¿Qué les el chat parece? están diciendo apéndice. Estamos del lado izquierdo y estamos a nivel renal. O sea, habíamos dicho que los riñones están desde D12 hasta L2. O sea, estamos hablando del lado izquierdo y un sector abdominal alto, ¿sí? El sector lumbar superior. Asa intestinal. Chicos, contesten anatómicamente. ¿No sería colon? Ajá, y sí, ¿no? En realidad, acuérdense que el colon varía el aspecto según el contenido, ¿sí? Si tenemos mucho contenido colónico, vamos a tener mucha distensión con mucho contenido de este aspecto de miga de pan, ¿sí? Este sería el ángulo hepático del colon, acá tenemos el colon transverso, pero este es el descendente. Evidentemente, no tenemos mucho contenido, por lo tanto se reduce el calibre, pero tiene aire, con una pared redondeada. En este sector no es más ni menos que el colon descendente, ¿sí? Aparte recuerden que el colon es una estructura que tiene músculo, o sea, tiene contracciones, con lo cual su calibre va a reducirse en base a la actividad muscular que esté teniendo en ese momento. Totalmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, la idea de hacer diagnóstico de estructura es pensar así.
Digamos, no solamente ver y recordar cómo se veía, porque muchas veces va a variar el aspecto de lo que habíamos estudiado, cómo vemos los pacientes. Nos pasa a nosotros que vemos una imagen y que nos cuesta ubicarnos, pero bueno, tenemos que ver qué contenido tiene, qué forma tiene, en dónde se ubica, qué relación tiene con otros órganos, ¿sí? El nivel en que se encuentra, ¿sí? Eso es importante como para empezar a pensar desde el punto de vista de las imágenes, ¿sí? Ahí bajamos un poquito, fíjense, fase nefrográfica, algo del contraste ya se está eliminando, ¿sí? Por el lado izquierdo, y de acá para abajo vamos a ver pintado algo del uréter, pero para poder ver pintado toda la vía excretora, vamos a usar la fase de excreción, ¿sí? A partir de los 3 minutos de inyectado del contraste. Fíjense acá, en el riñón algo en las pirámides quedan, algo en los colectores de contraste quedan. ¿Se ve? La forma de las pirámides. Esto es corteza, pero esto es pirámide renal, o sea, algo está todavía en los colectores y está eliminándose a cálices menores, pelvis y uréter. Esta es la pelvis del lado derecho, la pelvis del lado izquierdo, y a partir de ahí, por encima de los músculos psoas, van a ir ambos uréteres. ¿Sí? Seguimos bajando, fíjense, está contrastado porque es la fase de excreción, si no, no estaría contrastado esto. Este está contrastado, este no, seguramente está por acá, a ver, será este de acá. Seguramente por una contracción peristáltica no tiene contraste en este momento, ¿sí? Y acá se está llenando con contraste una vejiga que ya originariamente tenía algo de pis. Fíjense cómo se forma, el contraste es mucho más denso, por lo tanto, como está acostado, el contraste se va al lugar de clive, a la zona de clive, ¿sí? Lo que queda arriba es parte de la orina menos densa. ¿Se entiende tomografía? Sí, profe. Sí. Es linda, es una imagen, es de lo más lindo que hay. Me gusta. Por ejemplo, acá les traigo esto, ¿no? Es un paciente súper habitual de encontrar en una guardia, un paciente que viene con un dolor cólico en la región lumbar, ¿sí? Lo primero que uno piensa es, bueno, patología urinaria, puede ser un cálculo, puede ser una infección urinaria, ¿sí? Hacemos la ecografía, vemos el riñón y una imagen densa que da una sombra, después se llama sombra posterior porque no deja pasar el sonido de tan densa que es, a nivel de la pelvis renal. Y fíjense, algo de los cálices está dilatando, ¿sí? Este es un cálculo a nivel de la pelvis renal, ¿sí? Fíjense qué bien que se ve la diferenciación de corteza y médula en este riñón. Esto es corteza, esto es médula, bien hipoecoica, y los cálices más distendidos, por la presencia de este cálculo que algo debe estar obstruyendo el drenaje de orina, ¿sí? Acá tenemos otro riñón, es otro paciente, tenemos los cálices distendidos, algo de la pelvis no está tan distendida, pero sí está dilatado el uréter. Acá no hay obstrucción, ¿sí? Pero si yo lo sigo al uréter en toda su longitud, en la unión del uréter con la vejiga, justo en la porción intramural, que es uno de los lugares en donde solemos encontrar los cálculos, aparece esta imagen densa con sombra posterior. O sea, el cálculo tenemos en la unión uretero-vesical, ¿sí? Del lado derecho sería esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos una radiografía? ¿Sí? Tenemos, fíjense, un riñón derecho, un riñón izquierdo, ¿sí? Y hay imágenes cálcicas puntiformes en topografía de los grupos calicilares, tanto este es medio e inferior, y también medio e inferior, ¿sí? Son todos cálculos que se encuentran en los cálices, ¿sí? Este es otro que está acá. ¿Se entiende? Cuesta verlo, no es tan fácil como en tomografía, no es tan fácil como en ecografía, pero se puede llegar a ver, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una radiografía de la pelvis, casi pelvis menor, tenemos una imagen densa, justo donde sería la desembocadura del uréter en la vejiga. Este es un cálculo a nivel del cáliz, visto por tomografía. Fíjense la densidad del cálculo con respecto al parénquima que no tiene contraste, ¿sí? La gran mayoría de los cálculos urinarios son cálcicos, ¿sí? Y acá tenemos un cálculo también en la unión del uréter con la vejiga, ¿sí? Justo en la porción intramural. Fíjense, como sin contraste ya se puede llegar a ver, ¿sí? Y por último, bueno, imágenes de resonancia magnética que son hermosas, ¿sí? Fíjense que tenemos tanto en la secuencia T1 vamos a ver una diferenciación córtico-medular, sin contraste es esto, en donde la corteza tiene una intensidad de señal intermedia, ¿sí?
Cuando hacemos la secuencia T2, la corteza tiene mayor intensidad de señal, y cuando le ponemos contraste endovenoso, según la fase de contraste también, se va a pintar los diferentes sectores del riñón, ¿sí? Y esta es una imagen 3D de una uroresonancia, en donde se ven los riñones y se ve la vía excretora, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, bueno, perfectamente se podría hacer una uroresonancia en vez de hacer un urograma excretor, de acá a la China, ¿sí? Es una imagen superior, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, Sí. ¿se puede ver Ahí se entrecorta. ¿Se escucha algo? Sí, sí. A ver, repetime que no te escuché. ¿Se pueden ver los uréteres en la tomografía sin contraste? ¿Se pueden identificar Sí, se bien? puede verlo, se pueden ver, se pueden seguir los uréteres, vamos a verlos. El tema es que a veces en algunas imágenes se puede llegar a perder. Ahí les muestro, miren. Esperen que... Ahí estoy. Fíjense. Ahí está la salida de la pelvis renal del lado izquierdo, ¿sí? Voy un poquito más abajo, este es un uréter, lo veo porque está rodeado de grasa, ¿sí? Entonces, una imagen redondeada por delante del psoas, ¿sí? Que se continúa con la de arriba y se continúa y en algún momento se une con la pelvis, es el uréter, con la pelvis renal, ¿no? Es el uréter, ¿sí? Yo la puedo continuar hacia abajo, fíjense, este seguramente es un uréter, acá se confunde con esta estructura vascular, pero seguramente uno de estos es el uréter. No está dilatado, está rodeado de grasita y se puede llegar a ver, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que querramos estudiar es si esperamos la excreción de contraste o no. ¿Sí? Yo no sé, chicas, ahora el protocolo que usan para cálculos renales. Antiguamente lo que hacíamos era hacer toda la vía urinaria sin contraste, continuábamos los uréteres a lo largo de toda su extensión, desde la pelvis hasta la unión vesicoureteral, y veíamos si aparecía una imagen cálcica correspondiente a un cálculo, ¿sí? Y después veíamos si le poníamos contraste o no. Yo creo que ahora cambió un poquito, ¿no? Sí, Eso es. ahora lo que hacemos es, hacemos los riñones sin contraste para ver Sí, si en los senos renales hay cálculos. Y sí, después, si no hay ninguna lesión que amerite una fase cortical o una arterial, se hace directamente una nefrográfica. ajá, Y en la nefrográfica, como no está en excreción el paciente, se ve el recorrido del uréter y se ubica el cálculo en el uréter. Y después sí se hace una excreción que en general, cuando es por cólico o por litiasis, lo hacemos entre los 8 y los 10 minutos, porque ajá, para lo pintar que todo. pasa es que la obstrucción distal lo que genera es un aumento de la presión hidrostática a nivel del parénquima, entonces le cuesta más en general ese riñón excretar. Y muchas veces una estrategia que nosotros usamos cuando el uréter está, tenemos sospecha de que el uréter está en la unión urétero-vesical o está dentro, en la fase excretora lo damos vuelta al paciente. Si el cálculo cae, está dentro de la vejiga, y si no cae, está en la unión. Porque a veces está ahí, como a punto de salir. Muchas veces no sabemos por qué, lo vemos que está en la unión, estamos seguros, lo damos vuelta y cae. Y Es cae. como que por ahí la inyección de volumen hace que excrete más el paciente. Pero es re lindo tema, y a mí en particular me gusta mucho porque lo que tiene este tema de las fases del riñón es que es como un gris entre la anatomía, la fisiología y la imagen. Porque, ¿por qué se pinta primero la corteza? A ver, pregunta para los chicos. ¿Por qué se pinta primero la corteza en una fase temprana? ¿Qué hay en la corteza? Porque se encuentran los glomérulos. Exacto. Es muy funcional, ¿entienden? Como están los glomérulos, están los ovillos vasculares de los glomérulos en la disposición cortical, donde primero va a estar el contraste es a ese nivel. Y por eso, si uno le da un poquito más de tiempo, se empieza a difuminar en todo el parénquima. Y después vemos la funcionalidad del riñón al excretar el contraste. Entonces es muy linda la evaluación, es muy dinámica.
¿Alguna Profe, duda? yo tenía una... ¿Se puede, perdón, ¿se puede evaluar funcionalidad del glomérulo con este estudio? En realidad No, está filtrando, no es del glomérulo, claro. es del todo el riñón. Claro, claro, claro. Digo, pero Vos si sabés si está pasa filtrando el contraste, funciona bien. El la problema es, función renal, sí. La no, que función el problema renal es en anterior. realidad, claro, se evalúa de otras formas. Vos sabés que está filtrando, pero no sabés si está filtrando de forma adecuada el riñón, ¿entendés? Porque hay una cuestión de los distintos mecanismos de filtración que tiene. Si ustedes se acuerdan, hay distintos mecanismos en el riñón y el parámetro de función renal te lo van a dar otros estudios. Pero sí podemos decir si el riñón está o no concentrando y excretando. O sea que si vos querés evaluar la función glomerular, no se usan estos estudios. Pero sí Es más, antes de hacer un estudio con contraste, ya sea tomografía, urograma, excretor, hay que constatar que esté funcionando el riñón, porque una función renal alterada, con la inyección de contraste endovenoso, lo que estamos haciendo es empeorar esa función. Entonces, la forma de estudiar si el riñón concentra o no, si está funcionando o no, no va a ser por tomografía con contraste, porque si no está funcionando lo vamos a estar empeorando, ¿sí? Entonces necesitamos sí o sí mantener una buena diuresis para poder inyectar el contraste endovenoso para que se pueda eliminar ese contraste, ¿sí? Tal cual. Inclusive en tomografía por ahí sí es muy necesario, porque a veces realmente necesitamos evaluar por X motivo, por ahí se le da, si está en diálisis, el paciente ya viene con una insuficiencia renal, se hace menos dosis de contraste y después se va a diálisis inmediatamente después, o se le hace algún tipo de medicación nefroprotectora. En el caso de resonancia, está contraindicado. O sea, si el paciente tiene alteración de función renal, bajo ningún concepto, en Argentina al menos, porque hay otros países que ya lo están usando, pero en Argentina por lo menos está prohibido por ley colocar el contraste, el GADO, que es el contraste que usamos en resto. Entonces, muchas veces una estrategia segura, como decía Maya, es la ecografía. Si bien se queda corta la eco a veces en algunas evaluaciones, en manos de un ecografista experimentado, podemos conseguir muy buena calidad de información. Profe, ¿cómo se sabe en la eco si el riñón es izquierdo o es derecho? Y porque vos vas con el transductor. Vos decís, en un examen cuando te mostramos un riñón. Claro, cuando te ponen la ecografía directamente. En realidad, nosotros buscamos un riñón de un lado, el lado derecho, buscamos el riñón del otro, el lado izquierdo, y le ponemos, le ponemos en la descripción de qué lado es, ¿sí? Porque, digamos, si bien tenemos el parámetro del hígado del lado derecho y el parámetro del vaso del lado izquierdo, a veces no queda tan claro, ¿sí? El que estamos acostumbrados a hacer ecografía, podemos diferenciarlo, pero siempre nosotros ponemos la descripción cuando estamos mostrando en una foto, ¿sí? A ustedes no le vamos a preguntar en una foto de ecografía si es un riñón derecho o un riñón izquierdo, ¿sí? No, digamos, no Igual, tiene sentido. Hola, perdón, ahí pongo la cámara, Sí. disculpen. Sí, sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Igualmente también cuando pones o ves una imagen renal, si es del lado derecho, se ve hígado, que también puede ser una estructura que ayude a diferenciar que es del lado derecho, y en el izquierdo, depende del corte, también ves el vaso, entonces, pero es obviamente más difícil que una tomografía o... No, hay hígados más chiquitos que parecen, digamos, que sí uno lo ve por la posición en donde hacemos las imágenes, ¿sí? Pero no, digamos, dentro de una pregunta de examen no va a entrar eso. ¿sí? Claro, no, obviamente. No, gracias. Profe, en las cistografías o en las uterocistografías, ¿también se requiere que el paciente tenga función renal completa? ¿O al evaluar no solamente la vejiga y los uréteres? Estamos inyectando el contraste por vejiga, ¿sí? Estamos instilando contraste por medio de una sonda a la vejiga. Nosotros no necesitamos que el funcionamiento del riñón para eliminar el contraste, ¿sí? Estamos estudiando la vía canalicular, o sea, estamos estudiando uretra y vejiga, y si existe reflujo podemos ver el uréter y la pelvis renal. Nosotros en condiciones normales ni siquiera vemos el uréter, ¿sí? Y no necesitamos la función renal porque no está filtrando, no lo ponemos por viendo venosa, ¿sí? Lo Claro, estamos esa era mi pasando... pregunta, si había un reflujo. ¿Cómo?
a ver hasta dónde, o sea, por ahí va mi pregunta, si en el caso de que existiera un reflujo, si Igual llegaba a afectar la función renal. no, porque es la parte excretora. Hay un solo momento en donde puede existir reflujo intrarrenal, cuando hay grandes dilataciones de la vía excretora, ¿sí? Que sería el grado mayor de reflujo. El contraste puede entrar hasta los colectores, ¿sí? Hasta la zona de la pelvis, de las pirámides renales, ¿sí? Pero, digamos, es excepcional, ¿sí? Es muy raro encontrar una dilatación tan grande, podemos encontrarlo también ese reflujo, pero aún así no estaría afectando la función renal, ¿sí? Lo que estamos viendo es qué es lo que pasa normalmente con la orina, ¿sí? A diferencia que la estamos contrastando para poder ver qué es lo que pasa. Si nosotros sacamos radiografías sin contraste, no podemos evaluar qué es lo que sucede con esa orina, ¿sí? Ustedes piensen que eso llega hasta el vértice de la pirámide, no pasa al parénquima, cuando es cisto-uretrografía retrógrada. Es decir, se pone solamente y está en contacto solamente con el epitelio, con el urotelio, de la vejiga y de los uréteres y de la pelvis y nada más, pero no entra al parénquima, entonces no se afecta la filtración. Sí. ¿Alguna duda más? ¿Algo que quieran ver? Les muestro una tomografía, a ver si podemos ver diferentes estructuras. Tengo mi clase del año pasado de riñón a mano, que se la compartí a María. Me hacen confitrión, así les comparto, veo de compartirles la pantalla, a ver si puedo, pues no estoy en la compu. Ahí está. Genial, a ver. Estoy con la página de internet porque la aplicación o el programa no me funciona bien con este internet que hay acá. Bueno, momento que no sé cómo. Esperen que le voy a sacar una foto y la comparto desde fotos. Compartir. Sofi, estás como co-host. ¿Ven ahí esa foto? Fíjense, acá tenemos prácticamente todos los estudios. En la imagen que está a la derecha de la pantalla, sorry, me cuesta mucho el chequeo. Si ustedes se fijan, tenemos 4 imágenes. Y ahí podemos ver bien cómo va avanzando el contraste, ¿sí? En la superior, el estudio es sin contraste. En la inferior, está muy bien marcada la diferenciación córtico-medular, ¿sí? Si ustedes se fijan, el contraste está en la corteza, la médula está sin contrastar. En una fase posterior, que podemos decirle nefrográfica, podemos decirle venosa, vemos cómo se homogeneiza el contraste, y ya en la final, la imagen de abajo de todo, vemos el contraste a nivel de las pelvis renales en una fase excretora. Esa imagen, o por lo menos estas fases, a mí me gusta mucho tomarlas en el examen, personalmente. En contraste con la tomografía, vemos del otro lado, a la izquierda, no la que está incompleta, sino las que están completas, que se ven los 2 riñones, vemos las 3 fases en resonancia. Si ustedes se fijan, no tengo para marcar. Pasa que no puedo marcarte yo, me parece. A ver, ¿se ve? No. No se ve. Bueno. No me parece el lapicito ese. Bueno, estoy igual que la otra vez que nos juntamos por Zoom y no podía marcar algo que quería. Bueno, si se fijan en la de arriba es sin contraste. En la de abajo vemos cómo la corteza se está pintando con el contraste y la médula no. Y fíjense la intensidad de señal que tiene la aorta, que es esa imagen redondeada que está delante del cuerpo vertebral. Es una fase arterial. El contraste está principalmente en el compartimento arterial. Y en la imagen de abajo vemos cómo se homogeneiza el parénquima en una fase más venosa y cómo la intensidad de señal de la aorta baja y sube la de la cava, que es la otra imagen redondeada que está ahí con las dos venas renales llegando, ¿sí? Esta es una... Si acá preguntan, bueno,
Cuando diferenciábamos, para diferenciar el riñón derecho del izquierdo por ecografía, si podemos ubicar la burbuja gástrica y ahí diferenciarlo, el tema es que no se ve en el mismo plano, ¿sí? Y muchas veces es muy difícil de ver el estómago por ecografía, porque tiene contenido aéreo y se confunde con la grasa que está alrededor. Por eso no sería, no piensen que no es un corte tomográfico, ¿sí? Es un corte de mucha menos profundidad, ¿sí? Y ahí preguntan, Sofía, que creo que es para vos, ¿qué corte era la última imagen de la diapo anterior con el Clearance? Uy, no. Se A ver cortó si nos todo. aclaran un poco la pregunta. De vuelta a la pregunta. No, porque- eso es viejo. Ah, sí, perfecto, perdón. Perdón. Creo que lo de la diapo anterior creo que fue para vos, y lo del clearance fue cuando habían preguntado lo de la función renal. Si se podía evaluar la función renal con tomografía. Bien, perfecto. Sí, se evaluó con el clearance. Y la anteúltima foto de su diapo, ¿de cuál? De la de Maya, ¿no? Puede ser. Sí, dicen que sí. ¿Querés volver a compartir pantalla? Ahí voy. ¿Es un corte de qué era? ¿De tomografía? Creo que resonancia. A lo último. ¿Esta de acá? No sé. La anterior, La dice. anterior. La anterior a esa. ¿Esa? No sé cuál es la pregunta igual. O sea, ¿qué es lo que quiere ver? Habilita el micrófono y contanos. Así lo... Sí, es más fácil. ¿Qué corte era la última imagen de la diapo, de esta diapo? ¿Qué corte es? ¿Ese? Y acá tenemos... no tiene micrófono. Bueno, esta en realidad la de abajo fíjense, tenemos acá las cabezas de ambos fémures, el acetábulo, ¿sí? Esto es pelvis, vejiga, en este caso está llena, ¿sí? Y ahí lo que tenemos es justo la desembocadura del uréter derecho en la vejiga, ¿sí? Evidentemente es un paciente hombre, ¿sí? Porque ahí tenemos las vesículas seminales, ¿sí? Y bueno, es un corte bien a nivel de la pelvis. Acá tenemos, esto es el recto y esto no sé, debe ser una curvatura también del recto, del colon sigmoides y recto. Y vamos a ver acá, ya que estamos. Acá tenemos una tomografía, ¿sí? Tomografía a nivel lumbar alta, ¿no? Sería a nivel de L1 aproximadamente. Tenemos hígado. ¿Qué tenemos por acá? Con esa densidad, en ese lugar. La vesícula. Es la vesícula biliar. Fíjense lo que les mostraba yo antes con respecto a los niveles. Si yo tuviera un cálculo a nivel de la vesícula, ¿sí? Y yo hiciera una radiografía de perfil, el cálculo estaría en una posición anterior con respecto a un cálculo a nivel renal, ¿sí? Que se superpone prácticamente con la columna, ¿sí? Acá tenemos las mismas estructuras que habíamos visto antes. Tenemos la vena cava inferior, esto me parece que es la arteria renal, perdón, la vena renal, tenemos la aorta, bueno, estructuras arteriales, sin contraste no se ve tan bien. ¿Qué les parece que es esta estructura que tenemos acá? La arteria mesentérica superior. Fíjense la altura. Parece, ¿no? La mesentérica superior. Ahí, en realidad, la primera que encontramos, la rama que sale de la aorta, ¿cuál va a ser? El tronco celíaco. El tronco celíaco, ¿sí? Ahí lo que deberíamos hacer es continuarla, pero fíjense que acá podemos ver seguramente la vena renal pasando por debajo, así que es la arteria mesentérica superior, ¿sí? Y tenemos dos estructuras redonditas ahí, una más chica y una más prominente, una que está del lado izquierdo y otra que está del lado derecho,
¿Qué son estas dos estructuras? ¿Qué les parece? Es el momento, chicos. Piensen, a ver qué... ¿No es la mesentérica superior y la inferior? En realidad, la arteria mesentérica superior e inferior en el mismo plano, no la vamos a encontrar. No. Primero encontramos la superior. Puede ser la reunión. No en plano axial, en plano sagital por ahí las podemos llegar a enganchar haciendo un oblicuo, pero en plano axial, piensen que estamos en un axial, o sea que vamos de arriba a abajo, de abajo a arriba. Si tenemos una superior y una inferior, Puede nunca ser la vamos a reunión. hacer las dos. ¿Puede ser la reunión de la esplanérica con la mesentérica para la formación de la vena cava? No, lo que tenemos en realidad son dos vasos, ¿sí? Uno es un vaso arterial y uno es un vaso, y el otro es un vaso venoso, ¿sí? Las dos son los vasos mesentéricos, ¿sí? Uno al ladito del otro. El arterial va a estar del lado de la aorta, tiende a ser más chiquito, de diámetro, y la vena mesentérica superior va a estar del lado de la cava inferior, ¿sí? Y tiende a ser un poco más prominente. Si nosotros subimos, ahí vamos a ver cómo se une con con el tronco esplenomesoraico, y después se forma la vena porta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Por lo tanto, ¿esto qué será? ¿El duodeno? El duodeno no está, bueno, justo en esta tomografía hay contraste oral positivo, ¿sí? El duodeno va a estar lleno de contraste oral positivo. Esta sería parte del duodeno, y acá, esto no sé, habría que continuarlo, pero esto no está tenido con el mismo contraste, ¿sí? Esto formaba el compás aorto-mesentérico, ¿sí? Los grandes vasos con los vasos mesentéricos, ¿sí? ¿Qué pasaba por debajo del compás? La vena ¿Puede ser el renal ya la páncreas? tenemos aquí. Una parte del páncreas, ¿qué parte? El proceso El uncinado. proceso uncinado. El proceso uncinado, ¿sí? Tiene la misma densidad que el páncreas, así que probablemente sea el proceso uncinado del páncreas, ¿sí? Lo que también podemos encontrar un poco más abajo, sí, es el duodeno pasando, sería la segunda porción, transformándose en tercera porción, ¿sí? Pero es un corte más inferior, no sé si no llegamos a verlo. ¿Sí? Acá miren, acá sí lo tenemos. En este paciente tenemos, este es parte del duodeno pasando por debajo del compás aorto-mesentérico. ¿Sí? Chicas, ¿quieren preguntar algo acá? No exactamente. Pero repasen bien la vasculatura. ¿Alguna duda que tengan sobre algo? ¿Qué nos queda? La clase... Ay, Pauli, no te saqué las imágenes de resonancia, perdón. Estuve medio hasta las manos. ¿Qué queda? La de reproductor, ¿no? Sí. Y después tenemos la última de repaso. Bueno, repasen mucho, vean mucha tomografía, ¿sí? Traten de revisarla de arriba abajo, siguiendo cada una de las estructuras. Yo creo que ahí van a surgir dudas y para directamente después resolverlas en el día de repaso. Las dos grandes arterias que estaban ahí, una era la aorta y otra era la vena cava inferior, sí, totalmente. Bueno, repasen muchos, junten dudas y vamos a sacarlos el último día de repaso, ¿sí? Igual por las dudas, no son las dos grandes arterias, son las dos grandes estructuras vasculares. Porque si llegas a decir dos grandes arterias y metes vena cava inferior, te van a mirar feo. Sí, la que mira yo soy yo.
No, María se ríe porque sabe de qué hablo. Claro, chicos, tienen que poder diferenciar lo que es una arteria de una vena. Tienen que poder... ¿Por qué les digo que tienen que poder diferenciar lo que es una arteria de una vena? Porque en procesos, digamos, en situación quirúrgica, la vena por ahí se liga para hacer algún tipo de procedimiento, pero si le llegan a ligar la arteria al paciente, lo matan. Entonces, empiecen a pensar que estamos en formación de médicos y que necesitamos adquirir algunos conocimientos muy, muy, muy importantes para evitar tener algunos conflictos medio graves. Así que son dos estructuras vasculares, ¿sí? Una es arteria y otra es vena, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Maya. Bueno, estudian mucho. Y no va a ser mucho más diferente, los exámenes no van a ser diferentes a estos, ¿sí? Pregunta, en las imágenes que compartieron hoy, que estaban cada una de las fases en tomografía y en resonancia, la imagen de la derecha, que creo que era tomografía, en la fase cortical, perdón, puede ser que se veía, sí, en la segunda imagen de las imágenes derechas. Lo que se ve también ahí con cierto contraste es la vena renal o la arteria. Sí, se ve la imagen esa tubular que sale como del hillo renal hacia la región medial prevertebral, eso es vena. Sí, esa es la vena renal. Y por detrás se encuentra la aorta, la aorta y dando la rama. Está, claro, está la aorta y fíjate que tiene como una imagen, un volumen parcial de una estructura también tubular con contenido un poquito más denso, esa es la arteria renal. Estamos viendo el nacimiento de la arteria renal. Y por delante de la vena está la arteria mesentérica superior, que les mostré antes. ¿Sí? Claro. Esas se ven más iluminadas porque la imagen se tomó en un momento anterior, ¿no? En el momento que recién está llegando a la vena. Lo que pasa es que el contraste se va inyectando en flujo. Si ustedes recuerdan, el flujo es un volumen por unidad de tiempo. Entonces, depende del flujo que se haya inyectado, por ahí todavía está entrando contraste al sistema arterial y vemos como las dos cosas. Y una corrección, no está iluminada, es más densa, ¿sí? La de luces son las radiografías. Tomografía hablamos de densidad, ¿sí? Sí, está mucho más concentrado el contraste. Cuanto más concentrado está en un vaso o en alguna estructura, aparece más densa a la tomografía, ¿sí? A veces es tan denso que da como un artefacto de líneas que pierden un poco la definición de la imagen por tanta densidad que tienen las estructuras contrastadas. Ok, gracias.